Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como ya pudieron ver en el título, el tema de hoy es la ilustración. Como tal, no es un tema que forme parte del programa de Historias de México. Sin embargo, es indispensable para entender eventualmente lo que va a ocurrir durante la Guerra de Independencia, lo que va a ocurrir durante el proceso mismo al inicio, lo que va a ocurrir con la Constitución de Cádiz, con la Constitución de Patzingán. No se van a entender sin esa parte del pensamiento ilustrado. Ahora, no vamos a ver todo el pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado abarca fenómenos anticlericales, abarca fenómenos de filosofía de la ciencia, abarca una idea en ese sentido también sobre el progreso humano, abarcan ideas sobre pedagogía, incluso sobre andragogía, la primera sobre la enseñanza de los niños, la segunda sobre la enseñanza de los adultos, también esos temas los aborda. Vamos a entrar específicamente en el pensamiento que tiene que ver con la ciencia política y no con todos los autores que abordan el tema de la ciencia política. Vamos a enfocar en esos tres, que son Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que son los autores esenciales para entender el pensamiento político de la ilustración. Vamos a enfocarnos en algunas ideas principales. Primero de ellas, empezamos con Montesquieu. Montesquieu es autor del libro Espíritu de las Leyes. Él era noble. Él era muy cercano a la monarquía francesa, era parte de la corte, de hecho, y de hecho, justamente porque conoce la corte francesa, sabe cómo opera, es terriblemente crítico con la corte. La considera ociosa, la considera servil, inútil, y lo que plantea es, en el Espíritu de las Leyes, es que Francia debe, la mejor modelo de gobierno no es una monarquía absolutista como la que tiene en ese momento, sino una monarquía de corte constitucional, es decir, sí que hay un monarca, pero que haya una constitución a la cual se atenga el mismo monarca, que también la tenga que obedecer. También plantea en ese libro una división de poderes. Son los tres poderes que conocemos hoy en día: legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo, para Montesquieu, debía seguir en manos del rey, por eso plantea justamente esta monarquía constitucional. Plantea que esa constitución, esas leyes sean creadas desde el aparato, desde el poder legislativo, que justamente es para eso, y un poder judicial encargado de aplicar y saber cumplir las leyes. También plantea que en el caso particular del poder legislativo, Montesquieu señalaba que debería estar dividido en dos cámaras: una cámara alta para la nobleza, a la cual él forma parte, y una cámara baja para la burguesía. Este modelo de gobierno, estas propuestas de Montesquieu, pues van a estar vigentes hasta el día de hoy en prácticamente todo el mundo occidental. Y no solamente el mundo occidental, sino también ya varios países de Asia, de África. El único país que abiertamente no se considera un gobierno de distintos poderes es el de Arabia Saudita, que sigue siendo una monarquía absolutista. Pero en general, unos de manera más formal, otros de manera más fingida, pero al final todos dicen que están divididos en tres poderes: un poder ejecutivo, que suele estar detectado en el caso de México por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados; un poder judicial, que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y un poder ejecutivo en manos del presidente. Y así funciona más o menos en la mayoría de los países. También, derivado justamente de las ideas de Montesquieu, es que el poder legislativo está dividido en dos cámaras, que en el caso de México es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. No es la Cámara Alta y la Cámara Baja tal como la concebía originalmente Montesquieu, pero pues básicamente lo mismo. Entonces, y esos elementos además van a aparecer justamente en el proceso mismo de la Guerra de Independencia. A partir de 1812 y hasta su consumación, vamos a ver estas ideas de Montesquieu que van a formar parte de los proyectos políticos, tanto de insurgentes como de realistas. Más de insurgentes, ciertamente, pero incluso también de realistas. Voltaire. Voltaire lo que plantea es una crítica abierta al derecho divino de la monarquía. Recordemos que desde la Edad Media es una larga historia, tiene su origen en el reino de los francos, en la transición del reino merovingio al reino carolingio, que el Papa da su visto bueno a los reyes. Es el que los corona, y en ese sentido, en dando que los corona, se plantea que es Dios quien elige al rey. No es rey no por azar, es rey porque Dios así lo quiso. Así se mantuvo toda la Edad Media, se extendió a otros reinos europeos, se mantuvo toda la Edad Media
y se mantiene todavía hasta el siglo XVIII. Sin embargo, a partir del siglo XVIII también Voltaire y otros ilustrados empiezan a criticar este derecho divino a la monarquía y plantean que el rey debe ser rey no porque lo elija Dios, sino que debe ser de rey porque realmente gobierna para el bienestar del pueblo, que es esta idea que también retoman, como vimos, el despotismo ilustrado, de que el gobierno debe gobernar para el bienestar y para la felicidad de sus súbditos. Y también plantea Voltaire una teoría regicida, esto es, él señala abiertamente: se vale matar al rey. Se vale matar al rey si no cumple con las obligaciones de un buen gobernante, que en este caso es velar por el bienestar, felicidad y desarrollo pleno de sus súbditos. Si no cumple con eso, se vale matarlo. Que va a ser lo que después justifique en 1789 la ejecución del rey de Francia. Bueno, el otro es Rousseau. Rousseau tiene múltiples ideas, sobre todo tienen que ver con el tema de la educación. Es la idea justamente de que el hombre es bueno por naturaleza y de que es la sociedad la que lo corrompe. Pero también plantea, bueno, así como es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, si tenemos una sociedad justa, una sociedad que le eduque debidamente, se crean personas que se aprovecha debidamente esa bondad por naturaleza. También Rousseau es autor de El contrato social. En el contrato social lo que plantea es que básicamente la conclusión a la que llega es que la soberanía radica en el pueblo. Esto es lo que señala es: las personas serían capaces de sobrevivir de manera solitaria en la naturaleza. Entonces se tienen que congregar para protegerse mutuamente. Pero al reunirse y congregarse en comunidad es indispensable que surjan leyes. Esas leyes, dice Rousseau, pueden ser tácitas, pueden quedar en sobreentendidas o pueden quedar plasmadas por escrito en un documento, como una constitución, por ejemplo. Esas pueden ser tácitas o explícitas, pero al final tiene que haber leyes, tiene que haber acuerdos, y ese acuerdo, en eso consiste el contrato social, al que todos se tienen que atener. Pero en ese contrato social no solamente se incluyen las leyes, sino que se incluye también, pues vamos a ver a quién vamos a designar para que gobierne. No podemos gobernar todos, tenemos que delegar esa función a alguien más. Y es así que desde la perspectiva de Rousseau, la soberanía radica originalmente en el pueblo, no en el rey, no en el soberano. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo deposita esa soberanía en su monarca, en su gobernante. En este caso, monarca puede ser un presidente, puede ser un dictador, puede ser en un parlamento, etcétera, pero al final la soberanía radica originalmente en el pueblo y la deposita en algún organismo de gobierno. Punto. Si esa figura falta o no cumple con las expectativas, tal como señalaba Voltaire, si no cumple con las expectativas, la soberanía puede regresar al pueblo. El pueblo se la puede quitar a su gobernante si no es un gobernante justo, si no es un gobernante benévolo, si es un incompetente también, se le puede quitar la soberanía que tiene y regresa al pueblo. Esta va a ser una idea central para eventualmente el levantamiento español de 1808. Todavía nos falta hablar de eso. Y justamente es tema del siguiente video. La invasión francesa a España de 1808, que motiva el levantamiento español del mismo año, justamente a raíz de que no hay rey, y de que no hay rey porque es apresado por las tropas francesas. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.